Bienvenidos a Impulso Literario. Hoy, después de una pequeña pausa, volvemos con tintes poéticos, porque hoy nos visitan, una persona que es poeta y otro que siempre viene, Ángela Rivas, que sabe mucho de poesía, es un gran lector de poesía y sabe mucho, así que nos va a contar cuál es su top 5 de poesía. Pero antes vamos a hablar con José Manuel Contreras, que es escritor y director de Rincón Literario, que es un programa que ya lleva 15 años y por el cual ha sido premiado en Cadena Sur Ser Madrid. Así que, pues yo creo que está muy bien. Hace mucho tiempo que no nos hablaba de poesía, yo creo que desde el primer programa no hablábamos, así que es una oportunidad muy buena para que, en fin, desenvolvemos un poco las telarañas y hablemos de esta faceta que se está extinguiendo prácticamente dentro de la literatura. Así que arrancamos. Pues lo prometido es deuda, así que aquí estamos con José Manuel Contreras para presentar sus dos libros de cuentos, valga la redundancia, Cuentos a orillas del río Cigüeñal y Los veranos de Josema, que son vasos comunicantes los dos libros, porque todo se ambienta en un bucólico escenario parecido, y el protagonista es el mismo, o los dos protagonistas podríamos decir, ¿no? Josema y su abuelo. Es un libro que se mueve, podríamos decir, o unos libros entre la novela juvenil, ¿no? Quizás el primero, Cuentos a orillas del río Cigüeñal, tiene unos tintes de novela juvenil, pero quizás un poco más infantil que Los veranos de Josema, porque a medida que el protagonista va creciendo, pues también, ¿no?, la novela, las tramas, ¿no?, los pensamientos del personaje, todo ello va creciendo madurando, efectivamente. Es una novela ya juvenil en el más estricto sentido de la palabra. ¿No? Cuéntanos un poco de... Sí, mira, solo rectificarte un poco en el título, es Cigüeñuela. Cigüeñuela. Perdón. Pero es Cigüeñuela porque además... He dicho antes que me iba a equivocar en el título. No importa. Lo tengo aquí apuntado. No importa porque eso es bueno. Que existe, o sea, que me van a zurrar. No, como te coja algún segoviano seguramente te va a decir, pero bueno, ¿no? Entonces ese río Cigüeñuela, ¿no?, que es un río pequeño, de estos ríos de sierra, que en verano se quedan un poquito secos. Quedan algunas pozas, quizá gente que pueda tener mi edad lo pueda recordar, de esa infancia que te ibas al pueblo del abuelo, ¿no?, y entonces te bañabas ahí en esas pozas que quedaban en los ríos, ¿no?, y desemboca en el Eresma, justo en un barrio de Segovia que se llama San Lorenzo, ¿no? Entonces es una parte muy bonita y, como tú bien dices, son cuentos dentro de ese ambiente bucólico que da la naturaleza, ¿no? Entonces se cuenta en ese libro los veranos que Josema, ese protagonista, con 8 años, cuando terminaba el colegio, y sus padres pues le mandaban al pueblo con el abuelo, donde pasaba ahí todo el verano. El abuelo tenía ganado, el abuelo tenía lo que se decía entonces hierba, ¿no? Tenía pastos y demás, y ahí pues ayudaba al abuelo a cortar la hierba. Ahora se cortan con segadoras, antes no se cortaban con segadoras, se cortaban con hoz o con guadaña, dependiendo, ¿no? Y entonces pues él iba temprano por la mañana, salía con el abuelo y el abuelo le iba contando historias, porque fíjate ahí, cerquita de Segovia, que es este pueblo, seguro que lo conoces, existe la Mujer Muerta, que conoce mucha gente. Pues es una montaña que tiene su leyenda, donde es como si fuera una mujer que está tumbada con las manos, los dedos cruzados en el pecho, sobre el pecho, que se ve perfectamente. Si le cuentas los dedos, pues los ves los dedos cruzados ahí, y pues hay una leyenda. El abuelo pues le cuenta un poco esa leyenda. Sobre esa leyenda yo fabulo y hago pues una versión, que por qué no, si es una leyenda, la Mujer Muerta, y por qué no puede ser la que yo he fabulado, ¿no? Luego hay un monte también muy próximo a la Mujer Muerta, que se le llama la Atalaya. Es una montaña muy grande, está prácticamente solitaria, y pues hay otro cuento que se habla de la Atalaya, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese entorno de la experiencia del niño con su abuelo, viendo ese ambiente, viendo pues cuando se trillaba en las eras, cuando se cortaba la hierba, cuando el abuelo iba a ordeñar las vacas, cuando nacían los terneros. Pues toda esa experiencia del abuelo, del día a día del abuelo, pues el protagonista lo vivía con él, ¿no? Y como le iba contando historias, pues esas son esas historias. Y en homenaje ya no solo a mi abuelo, sino a todos los abuelos
que cuidan siempre de los nietos, incluso ahora lo estamos viendo, Sí, ¿no? claro. Pues es un poco un homenaje a ellos. Está basado, podríamos decir, en tus experiencias, ¿no? En San Cristóbal de Segovia, ¿no? Que era el pueblo donde tú veraneabas, ¿no? Cuando eras pequeño. Exactamente, es el pueblo de mi madre, de la familia de mi madre, y íbamos allí. Lo que pasa es que, claro, yo soy el mayor de muchos hermanos y mandaban al mayor, yo creo que bueno, pues por quitar uno del medio, ¿no? Éramos tantas bocas que alimentar, como se suele decir, bueno, pues allí se iba con el abuelo y date cuenta, allí con el abuelo, la leche que tomabas, pues era la leche recién ordeñada de las vacas, ¿no? Cuando tomabas nata, bocadillos de nata, era la nata que usabas. Claro. Quiero decir, era otro ambiente y otra forma de vida que, bueno, en este pueblo que digo San Cristóbal ya no existe, ¿no? O sea, se ha perdido no existe ese pueblo de entonces. Existían las eras, como digo, donde se trillaba. Hay gente que a lo mejor nos escucha y no sabe lo que es el trillar, ¿no? Cuando te subías encima de un trillo y daba vueltas y vueltas y vueltas ahí para separar grano y paja, ¿no? Un poquito ahí y bueno, era la parte, si quieres, divertida o quizás divertida visto desde los ojos de un niño de 8 años. A lo mejor a la gente del campo pues tampoco es que le pueda resultar muy divertida, claro, ¿no? Y todo eso está plasmado en este libro, todas esas experiencias. José Manuel, con todo lo que has leído, porque además, como luego hablaremos de ello, pero diriges un programa radiofónico de literatura, ¿no? Has entrevistado a muchísima gente y has leído, pues por supuesto, sus libros y muchísimo tipo de todo tipo de literatura. ¿Por qué te decantas a la hora de empezar a escribir y de publicar por cuentos de índole juvenil? ¿Qué es lo que más atrae de eso? Sí, quizá porque, sin que sea una frase muy manida, que puede serlo, ¿no? Es que son los lectores del futuro. O sea, cuando te acercas a un niño, yo tengo una pequeña de 5 años y medio, ¿no, Marina? Sí. Entonces, cuando yo me acerco a ella y le cuento cuentos, a mí me gustaría que fueran unos cuentos determinados, porque hay veces que nos creemos que es que los niños son bobos y le contamos cualquier tontería. No, los niños saben distinguir lo que les divierte, no les divierte, lo que les entretiene y no les entretiene, ¿no? Entonces, yo creo que estos cuentos, para esas edades de 8 años, 8 o 9 años aproximadamente, pues están muy bien y van a encontrar una forma de vida de un tiempo, pero dentro del campo. ¿Sabes? ¿Quién no ha soñado algunas veces? Nosotros mismos podemos jugar con nuestros hijos, ojo, o con nuestros amigos o con nuestras parejas. ¿Y esa nube a ti qué te parece? Pues a mí me parece un dragón. ¿A ti qué te parece? Un león. Pues eso también está recogido dentro de los cuentos, ¿no? Juegos que puedes hacer con los niños y que les divierte, ¿no? De alguna manera. Y yo me decanté por la literatura infantil por eso, porque yo creo que son los grandes lectores del futuro. Y hay que animarles a la lectura. Y yo entendía casi que era un paso natural. Escribiré para adultos, o sea, no tengo ninguna duda. De hecho, la poesía que hago, aunque hago algo de poesía infantil, ¿no? Porque hay algunas veces que sí hago poesía infantil para los peques, ¿no? Y luego la recito y se la recito a mi hija a ver qué le parece y se ríe, ¿no? Se lo pasa bien, ¿no? Les es divertido. Claro. Pero entiendo que, digamos, ese era mi camino lógico, empezar por los peques y luego pues ir. Otra pregunta frecuente que suelo hacer es que si tú ves que la literatura también tiene que ser, digamos, además de entretener, de un medio de entretenimiento o de ocio, también algo didáctico, es decir, que enseñe, que tenga un mensaje. Yo creo que sí, es fundamental, ¿no? Cuando tú puedes recorrer el mundo desde tu sillón, desde tu silla con un buen libro de lectura, ¿no? Cuando se habla de libros de viajes, o se habla, hay mucha gente que cuando escribe, entre comillas, como una novela histórica, ¿no? Te sitúa dentro de un entorno, te da unas clases, por decir un poco, de dónde nos estamos moviendo y estás aprendiendo quizá historia, ¿no? Estás aprendiendo algunos puntos. Con los peques yo he querido también hacerlo, ¿no? De alguna manera, el que se aprendan cosas. Cuando yo he hecho encuentros con autor en algún colegio, les explicas cigüeñuela, pero ¿qué es una cigüeñuela? Bueno, pues una cigüeñuela es una cigüeña pequeña, les vas enseñando vocabulario, les vas enseñando, como digo, palabras nuevas, ambientes. Hay un cuento que he titulado El viaje del agua, ¿no? 3 gotas que viajan desde el ciclo de la vida, ¿no? El ciclo del agua, desde que están hasta que hacen todo el ciclo de evaporación, luego llueve, si hace frío es nieve, es hielo. Pues bueno, en ese cuento, de alguna forma se lo estás diciendo. Cuando
Hay otro cuento de los colores del otoño. Bueno, pues ahí se fabula cómo cambian de color las hojas de los árboles, que ahí intervienen unos duendes, ¿no?, a la hora de fabularlo. ¿Y por qué cambian en unos árboles sí y en otros no? Unos que son de hoja caduca, otros que son de hoja perenne, pero claro, no les das una lección de botánica a los peques, ¿no? Claro. Se lo tienes que hacer, bueno, pues mezclado ahí con la magia, con la fantasía de los duendes y de un bosque maravilloso, donde bueno, pues incluso nosotros de adultos andas por ese bosque y dices, pues es un ambiente mágico, ¿no? Un ambiente... Luego hablaremos también, porque los viajes es un tema bastante recurrente, ¿no? En tu literatura ahora hablaremos... Bueno, es que los viajes y la literatura pues están muy unidos, ¿no? De la mano. Porque ya leer es viajar, ¿no? Es irte a otro sitio, ¿no? Los libros que normalmente marcan cuando alguien es pequeño, pues son las lecturas pues, infantiles y juveniles, ¿no? El vampiro en la granja, Pesadillas, no sé qué, ¿no? Aunque la gente cuando se pone estupenda dice que no, ¿no? Que Platón, que el Quijote, bueno, que no sé qué. Claro, que donde esté el Quijote o donde esté... Bueno, incluso les decía, no, la Celestina. Tienes un petardo bastante importante, claro. ¿Cuáles han sido las fuentes, ¿no?, literarias que tú has tenido? ¿Qué es lo que más te gustaba leer? ¿Y cómo ha ido esa evolución de esas lecturas, pues igual infantiles o juveniles, a luego pues cuando ya eras adolescente, ¿no? ¿Cómo iban cambiando, ¿no? Ese proceso? Mi infancia en el mundo de los libros es un tanto atípica, lo reconozco, ¿no? Antes comentábamos que mi familia pertenece al teatro, ¿no? Al mundo de la farándula por... Pues, 5 generaciones, al menos efectivamente 5 generaciones. Lo que se leía en casa era teatro. O sea, nosotros leíamos teatro. Claro, a mí me encantaba coger un libro de Emilio Salgari, me encantaba coger un libro de Julio Verne, cualquiera de ellos. Es que cualquiera de ellos, 20.000 igual de viaje submarino, pero si es que cualquiera, o sea, cualquiera de ellos, insisto. De Emilio Salgari, cualquiera de ellos, pero cuando se hablaba de los tigres de Montparnasse y demás, todo eso, eso es fantástico. Para mí era donde yo me movía en esa literatura, digamos. Pero en casa leíamos muchísimo teatro. Incluso llegaste, ¿no?, a escribir. Sí. Yo recuerdo que con 10 años en el colegio, pues vamos a hacer una obra de teatro y demás. Y bueno, pues yo escribí un par de obras de teatro en el que lógicamente pues está el chico, está la chica, están los buenos, están los malos y lógicamente, pues ¿quién iba a ser el bueno? el chico, ¿no? A mí siempre me gustaban los malos, no sé por qué. Sí, son más interesantes, ¿verdad? Sí, siempre más interesantes y sobre todo si se redimen de alguna manera, ¿no? Al final, ¿no? Pero yo recuerdo, ya digo que claro, la infancia de cada uno es diferente. Nosotros era mucho teatro y lógicamente nosotros hacíamos teatro, todo tipo de teatro, ¿no? Pero te estoy hablando del año, fíjate dónde me voy a remontar, al año 63, 64, 65... pues cuando nosotros hacíamos El Divino Impaciente o hacíamos algunas... Bueno, en esa época estaba muy de moda Antonio Gala, ¿no? Los Verdes Campos del Edén, ¿no? Pero mucho posterior, mucho después. En el 63, 64... bueno, claro, pues, efectivamente. Ya, tú no habías nacido, no, por supuestísimo. No. Ni idea siquiera. Y quiero decirte, las luchas con espadas se hacían mucho, ¿no? Entonces, la obra esa de teatro, pues yo tenía que hacer ahí algo con espadas, ¿no? Luego, lógicamente, las espadas eran de juguete en la obra de teatro, pero las espadas que utilizamos en el teatro, lógicamente, eran espadas, eran de verdad, ¿no? Y esa era la lectura que a mí me ha alimentado. Por eso creo que incluso en algunas obras, gente que lo ha leído, ¿no? y demás, le gustan los diálogos. Hay gente que se le da bien escribir diálogos, hay gente que no, hay gente que le gusta los diálogos dentro de la novela, hay gente que no le gusta los diálogos dentro de la novela. Claro. Por eso es muy difícil cuando alguien dice, no, este libro es bueno, este libro es malo. No, a mí me ha gustado. Claro. Y a lo mejor a ti te gusta menos. Sucede como con las películas. No, yo he visto una película fantástica. Vas a ver la película y dices, pero bueno, puedes decir que esto es fantástico, ¿no? Pero en la literatura los gustos yo pienso que son más y que además es muy distinto, ¿eh? Es decir, no todo el mundo vale para escribir teatro, novela. Es decir, hay gente que solo vale para novela o solo le gusta la novela, o gente que vale para todo, ¿no? También puede ser, ¿no? Luego ya está el tema de la poesía, que luego comentaremos, que eso sí que ya es algo más vocacional, porque la poesía ya es como otro nivel, ¿no? Esto un poquito por encima, ¿no? Es como algo un poco más elevado que lo demás. Pero tampoco al elevarlo lo debemos de llevar a esa élite, ¿no? Como si fuera elevarlo... No élite, sino como algo más profundo, digamos, como intentar, como decía José María Blanco Corredera, que estuvo aquí también, dijo, bueno, una frase que está muy bien, dice, es tratar de decir con palabras lo que no tiene nombre, ¿no? Es decir, es como... Correcto.
Es como intentar trascender los límites del lenguaje para... ¿no? Sí, pero por eso fíjate, digo que es un poco más complicado, ¿eh? No digo que sea... Sí, pero con todo lo que está cayendo, como se suele decir, Sí. que lleva unos años cayendo, yo considero que la poesía es fundamental. O sea, en todo el tiempo, ¿no? En cualquier época es fundamental, ¿no? Hay diferentes modos de poesía, ¿no? Pero ahora mismo, conforme está el que se proteste con la poesía, o con la música, ¿no? Pero si nos centramos en la poesía, el que se proteste con la poesía, el que se denuncie con la poesía, el que se ame con la poesía, el que se describa con la poesía, ¿no? Yo creo que eso es vital, es vital. Pero la poesía, para leer poesía, tienes que estar en unas condiciones determinadas. Quiero decir, tú coges una novela y en cualquier sitio prácticamente puedes leer una novela. Nosotros viajamos en autobús, en metro, en tren, y la gente va leyendo novela. Poca gente va leyendo poesía, por no decirte prácticamente nadie, ¿no? Porque la poesía no la puedes leer en el tren, en el autobús, en el metro. La poesía necesitas estar sentado, cómodo, tranquilo, a gusto, y a lo mejor ni incluso así estás predispuesto a leer poesía. Yo me he puesto a leer algún libro de poesía, he leído 3 poemas, lo he cerrado y he dicho, después sigo porque no estoy en condiciones de seguir leyendo la poesía. Decíamos, ¿no? un poema hay que leerlo despacio, ¿no? Es como... Efectivamente, hay que masticarlo. Yo suelo leerlo en alto, cada uno lee de una manera, ¿no? Pero yo el poema tengo que leerlo en alto, tengo que escucharme, ¿no? Tengo que entonar. Es que es muy musical. Efectivamente, para ver si tiene esa musicalidad. Y sobre todo hay gente que dice, esta poesía no me gusta, no, yo no sé si es buena o mala. Vamos a ver, en mi opinión, cuidado, cualquier cosa que te toque sensiblemente es bueno. Llévalo a la música, llévalo a un cuadro, llévalo a una escultura, llévalo a la poesía, llévalo al vino. Yo no entiendo de vinos, pero este vino está rico, pues este vino está rico, es que es un buen vino. Claro. Esta poesía, yo no entiendo, pero es que a mí me gusta, es que me ha erizado el vello. Pues entonces es que el poeta ha conseguido lo que pretendía, el poeta quería llegarte. ¿Lo ha conseguido? El círculo perfecto. Y la predisposición que tú comentabas antes, no solo es igual cuando estás bien o a gusto, ¿no? Hay veces que uno acude a la poesía incluso cuando está mal o cuando está enfadado o cuando está, en fin, ¿no? Mil estados de ánimo, ¿no? Sí, te sirve mucho de válvula de escape. O sea, yo en mi página web todos los domingos desde hace, podría decirte 3, 4 años, todos los domingos multiplica domingos, multiplica por años, y esos son los poemas que han ido entrando ahí. Todos los domingos un poema, todos. ¿Y qué haces tú en ese momento, o sea, o durante la semana o cómo? Sí, o en ese momento, o el día anterior, o durante la semana. En mi caso, ¿no? La poesía, un poema me está dando vueltas en la cabeza. Hay gente que anota. Yo le dejo que el poema madure. Si al día, a los 2 días, 3 días se me ha olvidado el poema, quizás es que no merecía la pena, ¿no? Claro. Pero si el poema sigue dando la vuelta y dándote vueltas y pegándote en la cabeza y te despiertas a las 2, las 3 de la mañana pensando en el poema y demás, pues posiblemente ahí pueda salir algo bueno. Pues a partir de ahí retomo y luego es lo que vierto, digamos, ¿no? los domingos en mi página. Y ahí se me puede conocer perfectamente cuál puede ser el estado de ánimo en un momento o en otro, ¿no? Si te sueltas un tanto más visceral, ¿no? Pero cuando haces un poema hacia la violencia de género, cuando haces un poema hacia el Alzheimer, cuando haces un poema hacia un ser querido que acaba de partir, ¿no? O que te lo acaban de arrebatar, porque a lo mejor cuando un ser querido tuyo tiene 80 y tantos o 90 y tantos años, poco menos que estás esperando un desenlace antes o después, ¿no? No deja de ser triste, pero cuando alguien cercano a ti o conocido de ti te lo arrebatan, cuando tú consideras que le queda mucha vida por delante, pues quizá el hacerle un poema pues te lo está pidiendo el cuerpo, ¿no? Mi madre nos la arrebataron o nos la arrebató la vida, ¿no? Muy joven, con 64 años, y yo le he escrito muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, quizá la poesía te da esa facilidad de poder expresar tus sentimientos, y cualquiera que lea esa etapa, digamos, de mi vida donde yo escribo a mi madre, te desnudas, o sea, te desnudas totalmente, te desnudas tu alma, ¿no? Y ahí alguien te puede conocer perfectamente. Ahí es como cuando el púgil, ¿no? en un ring de boxeo baja los brazos y dice, esto es lo que hay, ¿sabes? Y a partir de ahí estás a calzón quitado, como se suele decir, y dices, bueno, pues eso soy yo,
por dentro, que mucha gente no te conoce, mucha gente te ve la fachada en tu trabajo, tus vecinos, tus amigos, quizá no tan íntimos, no los conocidos, y sin embargo la poesía es la que te permite ponerte de acuerdo contigo mismo, ¿no? O ponerte en paz contigo mismo, o ese equilibrio, conseguir ese equilibrio con la poesía. De hecho, va a salir un poemario tuyo con 36 poemas en breve, ¿no? Dentro de muy poquito. Sí, el poema está hecho, o sea, el poemario está hecho. Me ha costado muchísimo porque han sido 36 poemas, el poemario se divide en 3 partes, he seleccionado 36. Hay para hacer muchísimo más poemario, haciendo una selección fuerte, quiero decir, un tanto exigente, ¿no? Pero sí es cierto que esos 36 poemas, que ya digo, va a salir en breve, voy a publicarlo con Amazon. Y lo que haremos desde aquí también un anuncio informativo. Y lo que voy a hacer es recitarlos además. O sea, de esos 36 poemas, voy a recitar 6 poemas, 2 de cada parte, y tú en el libro vas a poder escucharlos. O sea, va a llevar un código para que tú te puedas descargar el audio y puedas escuchar. Lo vas a recitar tú también. Sí. Eso está muy bien también. Sí. Vamos, en la que página, sea la propia persona la que recite el poema que ha escrito. Sí, en la página web, cuando yo pongo el poema, pongo también un audio para que tú lo puedas escuchar, ¿no? Entonces hay gente que cuando te escribe dice, yo primero lo leo y luego lo escucho. Y me suena diferente. Porque bueno, pues la gente lee el poema de una forma determinada y sin embargo tú, que eres el autor, lo recitas o lo dices de la forma que tú quieres que ese poema se lea, ¿no? Que vale cualquier lectura, insisto, en el momento que tú un libro, un poema, cualquier cosa lo sueltas, ya no es tuyo. Ya no es tuyo, claro. Ya no es tuyo. Entonces, la recepción por parte de la otra persona es que es libre para recepcionarlo como quiera, ¿no? Para entenderlo de una forma. Cuando escuchamos una canción, a mí me hubiera gustado escribir lo que dice esa canción, ¿no? Por eso muchas veces nos llama la atención. Porque muchas veces hay una identificación, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Claro, entonces aquí en el poema me han escrito en ocasiones cuando a lo mejor he hablado sobre el Alzheimer, ¿no? Y por favor, ¿podría este poema llevarlo a una revista que tenemos de Alzheimer o en una página? Y entonces, bueno, por supuesto, ponerlo ahí. Y en algunos recitales de poesía, la gente, porque no tenía nada publicado de poesía, salvo alguna poesía, digamos, en alguna antología, ¿no? Con varios autores, te va con los poemas tuyos que los ha descargado diciendo, no te importa, no recitas este poema o este otro, ¿no? Entonces la gente pues te demanda quizá algunos poemas y mucho sobre violencia de género y sobre Alzheimer, pero la violencia de género sobre todo en gente joven, ¿sabes? Donde luego eso puede desencadenar en cosas terribles, ¿no? En cosas terribles. Entonces, cuando haces violencia de género sobre jóvenes, engancha muchísimo más, muchísimo más a los lectores. José Manuel y yo ya nos conocíamos hace 4 años, sí, porque él se acordará, porque tiene más mejor memoria que yo, cuando él me invitó a Rincón Literario en Cadena Ser Sur Madrid para entrevistarme por un libro, Misogénesis, hace ya un tiempo, y la verdad es que quedé encantado porque fue una entrevista genial. Gracias. Además, ya ven ustedes que tiene voz de radio y que es un profesional, ante las cámaras también. Y bueno, ha recibido un premio ahora a la labor periodística, podríamos decir, o la labor de promoción literaria, como ya digo, por 15 años, por parte del Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Cuéntanos un poco cómo ha sido. Imagino que orgullosísimo, ¿no? Sí, mucho, porque cuando tú estás, sobre todo en radio, ¿no? En televisión también, y te pasará, pero cuando estás en radio, que estás ahí en el estudio con otro compañero, como se suele decir, hay alguien ahí, es decir, hay alguien que me escuche, ¿no? Aquí ves gente, tal vez. Sí, no, pero en la radio hay alguien que me escuche, efectivamente, ¿no? O sea, en Cadena Ser Madrid Sur hacemos unos exteriores, ¿no? Y cuando haces un par de exteriores ves que hay gente, ¿no? Y luego gente que te escribe, te sigue. Y entonces pues tú no sabes eso. Cuando un ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Humanes, a primeros de mes decide darte un premio, ¿no? Por esa labor que haces en favor de la lectura, en favor de la literatura, pues lo consideras muy importante. Te lo entregan a ti como director de Rincón Literario, claro, pero en realidad es trayectoria, claro, a todo el equipo de esos 15 años. Me lo entregó Lorenzo Silva, que además somos amigos personales.
La biblioteca de Humanes de Madrid se llama Lorenzo Silva, que es, vamos, yo creo que el mayor orgullo para un escritor no es un premio, no es tener miles de lectores, esa es otra medida, eso es otro nivel, ¿no? Pero el que un ayuntamiento decida ponerle a una biblioteca, que es el sitio donde están los libros, tu nombre, claro. Eso es extraordinario, ¿no? Yo sé que él está orgullosísimo porque hemos hablado de ello, ¿no? Y el que me hiciera entrega, como digo, el Ayuntamiento de Humanes, de manos de Lorenzo Silva, que es amigo y que nos conocemos, para mí fue, si quieres, un doble claro. orgullo. Así que ahí ya está la respuesta de ¿hay alguien ahí? Pues ya a ver si hay alguien ahí, que había un montón de gente. Sí, y cuando ya digo, cuando vas a alguna presentación, alguien que te dice, oye, me presentas el libro y demás, presentas el libro y tú lo pones en Facebook o lo dices en la radio, pues hay gente que si le pilla bien se acerca, ¿no? Y sobre todo, pues que te escribe, te sigo, he escuchado el programa. Tú fíjate qué cosa, este fin de semana yo he tenido un problema con internet, además te comenté. Sí. Y el poema, en vez de ponerlo el domingo, lo tuve que poner el lunes. Sí. Bueno, pues yo el lunes recibí unos cuantos correos, sí. Más de 10, ¿no? Unos cuantos correos, ¿no? Podían ser 11 o podían ser 100. Claro. Y recibí unos cuantos correos diciendo, echo de menos el poema del domingo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sabes? Es decir, hay gente que está esperando, igual que cuelgo el programa de radio, hay gente que está esperando que cuelgues el programa de radio, pues porque a lo mejor no lo ha podido seguir en directo. Eso es un privilegio porque webs y blogs hay muchísimas, ¿no? Claro. Pero cuánta gente se daría con un canto en los dientes de que todo lo que escribe hay gente que lo lee y que lo sigue además. Efectivamente. Yo no me puedo quejar. Y si quieres, el hecho de hacer un poemario es porque muchas veces cuando vas a recitar la gente te dice, oye, pero ¿por qué no haces un poemario para tener recopilados de alguna forma, ¿no? Que la gente, ya digo, te va con unas hojas impresas para que les firmes algunos de los poemas, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso es lo que pretendo hacer en esta ocasión. Además también, colaboraste en un proyecto que se llama Getafe Ciudad de Ángeles, ¿no? Sí. Que es una recopilación de cuentos, ¿no? Sí, ese fue un proyecto muy bonito porque, mira, Getafe está cerquita del Cerro de los Ángeles. El Cerro de los Ángeles dicen que es el centro geográfico de España, ¿no? Y entonces ahí está el Cerro de los Ángeles y por esa unión Getafe y el Cerro de los Ángeles titulan Getafe Ciudad de Ángeles, una iniciativa que tuvo el ayuntamiento en su momento, donde juntaba pintores, escultores y fotógrafos con gente que escribía. Y nos presentaron 2 obras para que dijésemos un poquito qué nos evocaba esas 2 obras, unos versos, un párrafo, porque había poetas, había narradores, entonces, bueno, pues cada uno puso pues un parrafito, unos versos, un poco lo que más le llamase la atención. Que luego eso fue una exposición itinerante que recorrió no solo la Comunidad de Madrid, sino diferentes comunidades, ¿no? de toda España, con muchísimo éxito. Se editó un libro muy bonito, con unos colores, cuatricomía y demás, ¿no? Para que las fotografías en las obras saliesen con toda la realidad o todo el realismo posible, ¿no? Y la verdad es que quedó muy bien, muy bien y muy orgulloso, ¿no? de participar en esa iniciativa. José Manuel, pues ahora ya para despedirnos, cuéntanos rápido, porque ya sabes que vamos mal de tiempo, esto de la tele. Sí. Bueno, la radio imagino que pasará parecido. Igual. Un proyecto que se llama Cuentos para crecer por dentro, que es, bueno, pues otro proyecto aparte de ese poemario que nos vas a presentar en breve. Sí, ese Mochila de la Salud, Cuentos para crecer por dentro. Hay varios autores, no te voy a dar el nombre así de todos porque seguro me dejo alguno y luego van a decir, pero bueno, ¿cómo no lo has dicho? ¿No? Sí. Pero autores más conocidos y menos conocidos, mediáticos, menos mediáticos, con un cuento cortito, un cuento pequeñito cada uno, con una ilustradora que ha puesto a esas ilustraciones, a esos cuentos le ha puesto unas ilustraciones fantásticas, y ahí lo que se intenta es enseñar a los peques, pero también a los padres, interactuar de alguna manera, hablarles sobre los médicos, para que no tengan miedo a los médicos, a la salud, sobre la superación, sobre el deporte, sobre nutrición, sobre ecología, sobre diferentes temas, y cada uno de nosotros ha escrito sobre un tema concreto, ¿sabes? Y eso ahora mismo está en una fase, los cuentos ya están entregados, los cuentos se están ilustrando, estamos buscando patrocinio, tenemos algún patrocinio por ahí, pero estamos buscando y seguramente que va a ver la luz en breve. Es una mochila, físicamente además es una mochila, donde dentro hay 2 libros de cuentos.
porque somos unos cuantos autores y bueno, pues hacer un libro con todos nos parecía excesivo, entonces claro. hemos sacado 2 libros pequeños ilustrados y en la mochila con cachivaches, como Sí. decimos, ¿no? Porque cada cuento Es original. tiene alguna actividad, Claro. ¿sabes? Entonces, hay un cuento bellísimo, si me permites, Sí. que habla de una niña, no lo he escrito yo, Sí. pero me parece bellísimo, habla de una niña ciega Ujú. y se presenta, uno de esos cachivaches es unas gafas en forma de nube que a modo de juego el niño se los puede poner para que vea cuál es la situación de una persona que no ve. Entonces puede estar comiendo con esas gafas a modo de que de alguna manera entienda cómo puede estarlo pasando una persona que no ve, que es invidente, ¿no? Entonces es un cuento bellísimo, bellísimo, bellísimo. Muchísima suerte con ese proyecto porque pinta muy bien. Gracias. Y a todos ustedes pues les recomendamos, como ya hemos dicho, a ver si lo voy a decir ahora bien, si no se agobia estilo van a crujirme, Cuentos a orillas del río Cigüeñuela, Perfecto. Los veranos de Josema, que es la segunda parte, La podemos segunda decir. parte. Y bueno, pues cuando José Manuel saque el poemario, haremos aquí un anuncio, comentaremos donde ustedes pueden comprarlo y leerlo. Y José Manuel, pues como siempre, muchísimas gracias por Gracias haber a ti. estado con nosotros. Gracias. Y Gracias. otro día hablamos, porque además también él es jurado en varios certámenes literarios y bueno, como hay mucha polémica en torno a ese mundo de bueno, si están dados, no, cómo son, cómo funcionan, otro día vienes y hacemos un debate sobre ese tema. Cuando quieras. ¿Sí? ¿Quieres? Perfecto. Bueno, pues ahora hacemos un pequeño corte para publicidad y venimos enseguida. Aquí estamos ya en nuestra sección Los 5 de Arribas. Ángel, esto ya se ha institucionalizado, o sea, ¿cómo lo ves? Esto ya es oficial. Me parece perfecto, es exactamente el sueño de toda mi vida. El poder que tiene este hombre, ¿eh? Tener mi propio programa. O al menos un pequeño espacio. Bueno, pues poesía, ¿no? Poesía. Que además fuiste tú el que me diste la idea y dijiste, oye, ¿por qué no hablamos un día de poesía? Poesía, porque en realidad es que no se concibe la literatura sin la poesía. Yo soy incapaz de juntar 4 palabras que rimen o que digan algo expresivamente hermoso, pero reconozco que hay grandes autores que son prototipos que hay que seguir y que merece la pena conocer. El primero es una antología de Miguel Hernández. Supongo que, como es una antología cualquiera, recomiendas todos los poemas de Miguel Hernández. Todos, absolutamente todos. De Miguel Hernández, desde La nada de las cebollas, o Perito en lunas, o el viento que no, vientos del pueblo, o de cualquier cosa que se coja de Miguel Hernández es una maravilla. Y además es una pena porque murió muy joven y podía haber sido la continuación o el complemento de otro poeta que también murió muy joven, Federico García Lorca. Y bueno, la verdad es que es una gran pérdida para las letras y la poesía en general, pero ahí nos queda por lo menos lo que hizo, que es un monumento. ¿Qué es lo que más te gusta de Miguel Hernández? Porque De Miguel... que además ha sido el primero que has elegido, porque a mí Sí. Omar Khayyam me llamaba más la atención, otros, pero bueno... No, Miguel Hernández lo he elegido precisamente porque, por su sencillez y porque hablaba de una forma... escribía y sentía de una forma tan auténtica y tan natural y tan sencilla y tan desprovista de... Todos los poetas usan metáforas, claro, pero usan metáforas, digamos, para recalcar, para revestir, para dar más impacto a la poesía. Pero Miguel Hernández le salía de una forma absolutamente natural. Es decir, que cuando se enteró de que su niño solo comía cebollas, escribió La nana de las cebollas. Pues, y en la cárcel. O sea, que es que una persona que es capaz de escribir eso desde la cárcel, pues es que de verdad a mí me parece realmente sublime, interesantísimo, ¿no? Y luego sus versos de aliento a los soldados en la Guerra Civil Española, o sus propias palabras sobre su esposa, ¿no? sobre su mujer, Manrique, que murió hace poco. Es decir, que la viuda de Miguel Hernández ha estado viviendo en Orihuela hasta los últimos días. Y a mí me parece un poeta con la copa de un pino. ¿Crees que es el mejor de la generación del 36? Porque has tenido también a Lorca. Sí, Entonces... a ver, son distintos y complementarios, como te decía antes. Lorca es el prototipo de la metáfora. Cortó limones redondos y los fue tirando al río hasta que los puso de oro. O sea, ay, ciudad de los gitanos, ¿quién te ve y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita.
la Guardia Civil. Pero aunque la Guardia Civil podía ser o podía considerarse atacada por Lorca, en realidad no. En la muerte del Camborio, le dice, ¡ay, Federico García! Dice, llama a la Guardia Civil, que mis primos Heredia me están matando, ¿no? O sea, que también consideraba que la Guardia Civil hacía una labor de protección o de arropamiento de los ciudadanos, en este caso de gitanos. O sea, que no es para nada. Lo que pasa es, claro, el romancero gitano, pues los buenos son los gitanos y los malos es la Guardia Civil. Entonces, eso no es lo que ha quedado, pero vaya, Lorca tenía muchísimas más cosas aparte de eso. Es una poesía popular, podríamos decir también, ¿no? Parecida a la de Lorca. Sí. Digo la de Miguel Hernández. Muy popular, también. muy popular. Lo que pasa es que Lorca también le pegaba al teatro y hacía cosas muy dramatismo. Sus obras teatrales y su dramatismo está fuera de toda duda, ¿no? Y luego, pues Lorca tenía un hándicap en sí mismo, que entonces era un problema y lo sigue siendo hoy, que era su homosexualidad. Es decir, que el ser, es como Oscar Wilde, ¿no? El ser escritor y ser maldito y ser homosexual y ser no sé qué, pues es una losa que te cae encima que ya, bueno, pues a la primera que hace ya no se te perdona, ¿no? A Oscar Wilde lo encarcelaron 2 años. Claro. 2 años. Estuvo a punto de retirar todas sus obras precisamente porque, bueno, aquello no gustaba tanto. Claro. Bueno, Ángel, el segundo, que a mí me llama mucho la atención, he de confesar mi ignorancia porque no sé quién era, Omar Khayyam. Había escuchado, pero... Omar Khayyam de Nashpur. Este es un poeta persa del siglo XI que además de poeta era matemático y astrónomo. Y le debemos, entre otras cosas, la invención de la X de las ecuaciones de segundo y tercer grado. 2a más 3b más 5j igual a X. Entonces ya sé a quién maldecir cuando yo daba matemáticas y en la ESO. Pues sí, a quien tenías que maldecir era a Omar Khayyam de Nashpur. Ah, okay. Omar Khayyam escribió estas cuartetas, que las llamó cuartetas, Rubaiyat, y es un libro precioso, un libro que lo tuvo el alcalde de Samarcanda, y es un libro miniado con unos dibujos exquisitos. Hay reproducciones, afortunadamente se hicieron facsímiles, se hicieron fotocopias y se puede ver más o menos como era el original, porque el original de las Rubaiyat se perdió en el Titanic. El millonario inglés que acabó comprando esta obra lo llevaba a exponer en Nueva York, a presumir. La original, o sea. El original, sí, el original, manuscrito, pintado, miniado, escrito, letra a letra en caracteres árabes, que escriben, ya sabes, para acá, por Omar Khayyam de Nashpur. Y en el Titanic, uno de los tesoros que se perdió, aparte de ver Leonardo DiCaprio y demás, pues fue bueno, eso no es un tesoro, si se hubiera perdido... No no hubiera pasado nada. Bueno, no, que ahora mejoró un poco, ¿eh? No, sí, ahora es mejor actor. Es mucho mejor actor. El Omar Khayyam, para que veáis su actualidad y lo contemporáneo o atemporáneo que es, decía, los días corren rápidos como el viento en el desierto. Empero hay 2 días que no me interesan nada. Uno es hoy, otro es mañana. Y decía, siéntate tranquilamente a beber tu vaso de vino, porque puede que mañana la luna te busque en vano. Vamos, disfruta ahora, que es lo que decimos, es decir, la filosofía, la cultura del buen rollito actual de los coaching y demás vendedores de felicidad enlatada, te dicen que disfrutes ahora el carpe diem de los romanos, disfruta ahora que mañana ya veremos, ¿no? Pues eso ya lo decía este señor en el siglo XI, 1000 y poco. ¿Y la temática general qué es? Pues un canto al amor, un canto al vino, un canto a la libertad y un canto a vivir. Un canto al vino, ¿no? Sí, no, es que es así, es que Omar Khayyam canta a vivir. Decía, por ejemplo, le decía a cola y agua. Le decía al creador, le decía, has creado las mujeres, has creado las cosas más bellas que hay en la tierra y te enfadas conmigo porque disfruto de ello. ¿Qué? Si no te entiendo, ¿para qué has creado el vino y las mujeres y luego no me dejas probarlo? O sea, en su momento era bastante revolucionario. Claro. O sea, hoy... Muy seguidor de Baco. Probablemente Elis, entre los muchos libros que ahora quemado, habrá quemado todas las copias de Omar Khayyam que haya encontrado. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que hay una diferencia enorme, ¿no? Entre los árabes de antes y los de ahora, ¿no? Hombre, es que si los árabes actuales fueran tan nobles como era un tal Saladino en Jerusalén, ¿no? Esa película que hizo Orlando Bloom, en el que, habiendo derrotado a toda la coalición cristiana, dice, ala, venga, os podéis ir, que yo os permito que os vayáis y os voy a proteger hasta que lleguéis al mar. Eso no hoy, impensable. Fíjate, los cortan el cuello porque está, claro. Por el mero hecho de ser cristianos. Imagínate si encima han combatido contra... Bueno, no tiene nada que ver. Pero bueno, es que la humanidad va avanzando. Pero lo llamamos progreso. A todo esto y es Rubaiyat, ¿no? Las Rubaiyat, las cuartetas. Sí. No tiene, ¿Cómo que es lo que quiere decir?
Sí, cuartetas. ¿Cuál es el significado? Que no te he escuchado. Cuartetas. Ah, cuartetas. Rubaiyat Cuartetas. escribía cuartetas, pues ya Sí, está. ahí está. 4 versos y le digo, las cuartetas. Digo, ¿cómo lo va a llamar? ¿Y Rubaiyat. se ha encontrado en el Titanic algún...? No me consta que algún hayan folio? abierto la caja fuerte para buscar precisamente un libro. Creo que buscaban joyas y cosas así. Pero... Ahí hay una novela también, ¿eh? Aquí nos esté Sí, viendo. sí. Ahí hay tema para una novela. Aquí tenemos, sí. Bueno... no, ya está escrita. ¿Ah, sí? Al Maluf, en Samarcanda, ya lo de cuenta. Siempre llegamos tarde. Ya Ángel, llegamos ¿pero por tarde, qué? Vale. sí. Pero ya está escrito. Ya, y además es premio Nobel, o sea que ya Claro. no podemos competir con él. El siguiente es de Walt Whitman. Walt Whitman, Hojas de hierba. Este es el que se hizo famosísimo, entre otras cosas porque la película de Oh, Capitán, mi capitán, el Club de los Poetas Muertos, sí. Que ya la mencionamos además en otro... se le cita mucho, sí, es una gran película y es un gran homenaje que hacen a Walt Whitman y a sus Hojas de hierba, pero cuando se pierden los días del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, la verdad es que es un gran poeta, una forma de escribir también muy sencilla, muy directa y también acusado de homosexual, ¿verdad? Ah, y sí. por tirios y troyanos y bueno, en realidad Oscar Wilde se casó, tuvo 2 hijos incluso, pero y este señor también, Walt Whitman también estuvo casado, pero se le achacan todo tipo de probablemente son infundios, Claro. ganas de fastidiar al ¿Y qué envidias. destacarías? ¿Qué destacarías de este...? Hojas de hierba. Sí. Sí. Hojas de hierba es yo creo que es su mejor compendio, es el paradigma de la poesía americana. Fíjate que los americanos en literatura han destacado, claro, como que no, tenemos a Fitzgerald, tenemos a un montón de... En el siguiente hablaremos de... Hablaremos de literatura americana en otro programa, sí, pero han destacado, pero en poesía no tanto. En poesía no hay poetas americanos. Y hay una poetisa también que no... pero igual Whitman todo el mundo lo conoce. O sea, que realmente es el faro, ¿no? Fíjate que tuvo el gran honor de ser traducido por nuestro León Felipe. Uh-huh. Y la versión de Walt Whitman traducida por León Felipe es extraordinaria, porque un gran poeta, traducido por otro gran poeta, pues lógicamente el resultado es magnífico. ¿Por qué se llama Hojas de hierba? Hojas de hierba. Pues ahí me pones ¿Por la temática? Me pones un compromiso, porque ya sabes que él hablaba mucho de lo efímero de la naturaleza. La hierba en primavera es preciosa, es magnífica, invita a retozar, a revolcarse encima, a pasear, a pisarla simplemente, o a poner un mantel y hacer un picnic. Pero la hierba, cuando llega el verano, pues ya está, se acabó. Entonces, él hablaba de aprovechar las hojas de hierba, cuando esplendor en la hierba, la gloria en las flores, cuando están en su mejor momento, porque luego pasa, ¿no? Claro. Salvando las distancias, Lluís Llach lo dice en una canción en catalán: cal que neixin flors a cada instante, tienen que nacer flores a cada momento, porque una flor hoy se marchita mañana. Que, pues, ese es el espíritu, ¿no? El mantener, digamos... Otra vez el carpe diem, que... Sí, otra vez el carpe diem. Es una constante en los poetas: aprovecha ahora, aprovecha el momento, vive ahora, no vivas mañana, no vivas pensando en que ya verás mañana como probablemente esto se solucione. Si no pones nada de tu parte y no disfrutas lo que tienes ahora, difícilmente... Ya sabes, hay 2 días que no me interesan nada. Hoy no es ayer y otro es mañana. Hoy es el tiempo. Hoy. Bueno, es verdad, él dice hoy, ¿no? Sí. Hubiera quedado mejor decir ayer, ¿no? Y mañana. Sí, él dice, hay 2 días que no me interesan nada. Uno es ayer y otro es mañana. O sea, disfruta hoy y bebe hoy tu vaso de vino, porque puede que mañana la luna te busque en vano. Mañana la luna sale a buscar y no estás. Pues disfruta ahora, porque mañana igual ya... Claro. Como también decía el propio Miguel Hernández, puede que mi fotografía con el tiempo se ponga amarilla. Claro. Es otra vuelta de tuerca. Otra vuelta, claro. A la misma, ¿verdad? Pues él decía eso. Mi fotografía mañana se puede poner amarilla. Y ya la puedes mirar y dices, uy, qué viejo está este hombre, ¿no? Claro. Bueno, el siguiente es casi un perceptivo literario. Este es un Rimas modelo, y poemas. este también es un paradigma de la poesía de todos los autores jóvenes que con 15 años empiezan a escribir versos al amor de su vida. Y es verdad, porque el primer amor yo estoy convencido... Copiando todo. Ah, sí. Yo he tenido... Cambiando la firma y ya está. He tenido la suerte de comprobar cómo a la misma persona le escribíamos versos 2 o 3 y de los 2 o 3, 2 o 3 o quizá 4 eran copiados de Becker. Por mí. Claro.
porque son... Ahora se los copian a Luis Alberto de Cuenca. Claro, pero... Va cambiando la cosa, pero entonces, el tema es copiar. Pero el tema es copiar, sí. El tema es copiar, además, el tema es copiar la literatura romántica, ¿no? Los versos románticos, los versos bonitos, los versos que crees que van a gustar a la persona a la que los diriges, ¿no? Entonces, pues, da igual, porque son, imagínate, porque son niña tus ojos verde como el mar te quejas, decía Becker. Bueno, pues porque son niño tus ojos negros como el carbón te molestas. Pues qué más qué más da. Pues sí, pero vamos, es que parafrasear y copiar a Becker ha sido, yo creo, una constante de nuestras generaciones, ¿no? Ahora, Si luego no hay para dar resultados, o sea que igual daba, ¿no? Daba, o sea, luego daba, al final daba. se iba con quien quería, o sea. Y luego las leyendas de Becker, hay una especialmente que me gusta mucho y la recomiendo, que es... Becker vivió en Toledo, de hecho en la Plaza Santo Domingo está una placa, dice aquí vivió Gustavo Adolfo Becker. Y no solamente vivió en Toledo, sino que uno de los primeros grafitis de la historia de la humanidad lo pintó Becker en la iglesia de Santa Leocadia. Lo pintó Gustavo Adolfo Becker, se subió a una escalera y puso su nombre, o sea, como ahora pone, yo qué sé, pues Smalls o Smiley, no sé qué, o La Rana, tal, pues él puso su nombre y ahí se ve, todavía se puede ver el grafito. ¿Era el primer grafitero? No era grafitero, pero, Claro. pero ahí sí, y hay un libro que se llama Toledo Olvidado, en el que se ve una fotografía muy detallada y está muy documentada del grafiti de Becker, vamos, en la portada de la iglesia, aún se puede ver, la gente se queda... Ah, ¿aún se puede ver? Sí, aún se puede ver, es más, a mí me lo han demostrado, me lo han enseñado, mira, y le hice mi propia foto, yo tengo mi propia foto sobre el grafiti de Becker. Pero hay una leyenda toledana de Becker, el guantelete de piedra, que cuando la invasión napoleónica, ya sabes que los franceses nos expoliaron probablemente casi tanto como los ingleses, ya que estaban aquí, ¿verdad? Pues aprovechaban y al retirarse pues se llevaban todo lo que podían. Y en la Catedral de Toledo no fue una excepción. Y había una estatua adyacente de una bellísima señora y el marido estaba de pie como custodiando el cadáver de su mujer. Entonces, dice la leyenda de Becker que unos franceses, unos soldados borrachos, pues intentaron propasarse con la señora porque la encontraban bellísima a pesar de estar de piedra. Y el caballero que estaba a su lado, pues dejó caer la mano del guantelete de piedra y les machacó la cabeza a los dos. Así que ni borrachos te acerques a una estatua en Toledo, te puede pasar de todo. Sí, es muy fuerte, muy dramática las leyendas de Becker. Hay una leyenda, yo la leí hace... Las leyendas son muy duras. Sí, tiene un punto como macabro, ¿no? Bueno, que recuerda un poco como a Kafka, como a Lovecraft. Bueno, claro, cada uno con unas... O sea, salvando las distancias, pero sí, recuerdo una que a mí me encantó, de un pianista, ¿puede ser? No, de un organista Maese Pérez, el organista, una leyenda sevillana de Gustavo Adolfo Becker. Sí. La leyenda sevillana también se las trae. Era algo así como que tocaba el piano Maese solo, Pérez, ¿no? Como un fantasma, algo así, ¿no? Entonces, como en el piano, cuando llegó el momento de la noche de ánimas y allí y tal, y se puso a tocar el piano, la gente, bueno, que te pones los pelos como escarpia. Pero en aquella época debía asustar bastante, ¿no? Sí, porque ahora no nos asustamos fácilmente, pero... Maese Pérez, por ejemplo, el claro de luna... alguien que en un bosque, no sé qué, el claro de luna, está enamorado de una bellísima mujer y no es más que la luna, que se refleja entre los árboles y él ve una silueta ahí sutil, etérea, con no sé qué. Bueno, si tiene las leyendas son, ya digo, muy impactantes, no tiene nada que ver con su poesía. Su poesía pues es, digamos, ahora blandita, ¿no? Blandita, claro. Romanticona, así un poco... Del en su época sería como las 50 sombras de Grey. Eso te iba a decir, es de ese estilo, pero en poesía. Claro. Y bueno, ya hemos hablado antes, ya lo hemos anunciado, cuando te he dicho lo de la generación del 36, Federico García Lorca. Federico García Lorca. Romancero gitano. El romancero gitano de Lorca. Ah, y poeta en Nueva York también. Y poeta en Nueva York, sí. Él estuvo allí como estudiante en la universidad. Poeta en Nueva York fue casi la última, ¿no? Porque me parece que el poco, ¿no? Bueno, no, porque él estuvo allí... Luego volvió a España y ya sabes que al empezar la guerra civil, pues como hablaba mal de la burguesía de Granada y hablaba mal de la política y en general de la propia acción de la guerra española, pues claro. no duró mucho, ¿no? También acusado de homosexual, claro. Ya, no le mataron porque hablaba mal de los burgueses granadinos, le mataron porque era homosexual. Bueno, porque además eso era confuso porque él tenía amigos, me refiero a falangistas, y luego nunca... Sí, según ha demostrado
un hispanista Era amigo de José Antonio, ¿no? irlandés, sí, tenía amigos falangistas, y Abby Gibson en su muerte de Federico García Lorca pues lo pone de manifiesto con testimonios y con documentos y con opiniones de supervivientes, ¿no? Porque no solamente mataron a Lorca, mataron a 300 granadinos más, que bueno, todo lo que no... Y luego además nunca se decantó, porque además la guerra acaba de empezar, o sea que tampoco había, me refiero a una idea clara, ¿no? De las cosas, él estaba la cosa todavía... Sí. Sus inicios, ¿no? Y luego este libro tiene una ventaja adicional, y es que tiene una serie de láminas que están dibujadas por el propio Lorca. O sea que ¿sí? Sí, este hombre, además de poeta, dibujaba también. Pues dibujaba hacía sus pinitos y hacía... Pues, hay una que es un marinero con un joven que es muy significativa. Un marinero con un joven. Un marinero joven. Esta es un retrato de una dama española, y aquí hay un marinero, decía, es muy significativa porque esta. Un marinero con un hombre joven, se llama esta lámina de Lorca, ¿no? Entonces, claro, pues ya mira, es que no solamente ya, fíjate lo que... claro. A fusilar, que este hombre no merece la pena. Claro, hay un llanto tremendo por Federico García, ¿no? La propia Violeta Parra lloraba. Violeta Parra, sí. El mundo no tiene consuelo por Federico García, con un doliente pañuelo van llorando cada día, pero claro, no es... claro, y llanto por Ignacio Sánchez Mejías también. Tanto Federico como Miguel pues son víctimas de una intolerancia y de una obcecación, nada tiene que ver con la política, es decir, pero en realidad pues, son víctimas políticas. Claro. Y de los tres, de Romancero Gitano, Poeta en Nueva York o Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, yo me quedo con Romancero Gitano. ¿Sí? ¿Por qué? Romancero Gitano es... Porque es más divertido. No es que, al contrario, es un drama tremendo. Bueno, pero digo, es divertido por el tema de la Guardia Civil, los gitanos y eso. Ya, claro, es que dice... Es divertido ahora, claro. Fíjate, dice, con el alma de charol vienen por la carretera, tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Es un poco serio. Claro, es un poco serio. Ay, ciudad de los gitanos, ¿quién te ve y no te recuerda? Apaga tus versos luces, que viene la benemérita. Es para tenerlo en cuenta. Y bueno, la masacre que hacen cuando entran a saco la ciudad de los gitanos, y Rosa, la de los Camborios, yace sentada en su puerta con los dos pechos cortados puestos sobre una bandeja. Bueno, la masacre que describe la ciudad es de un realismo feroz, ¿no? Y ahí no anda por las ramas con sutilezas del tema de los jirones de mi alma se despeñan, lo describe todo con una crudeza y con un realismo y con una bueno, prácticamente en toda su obra, porque en la casa de Bernarda Alba también son temas muy oscuros, también, de la España rural y profunda. Y son temas, es que además en su teatro él es muy dramático, es decir, en su teatro la poesía puede tener ciertos visos metafóricos y ciertos visos de hacer las cosas de una manera más sutil y tal, pero el teatro es... Pero bueno, otro día hablaremos del teatro de Lorca, que también merece... No, podemos hablar, aún tenemos algún minuto, o sea que podemos hablar. Tengo que hacerte una pregunta a ti. Dijo que me iba a meter en un compromiso por el tema de 50 sombras de Grey, y creo que ahora viene la pregunta. Bueno, yo antes quiero hacer una recomendación a todos nuestros televidentes que no lean mis libros y telespectadores, y es la siguiente: sea como sea, desconfía de quien no lea. Y hablando de esto precisamente, como me la debes, no lo he leído. Como me debes una, esta es mía. Esta es tuya. Conocemos la faceta de Alejandro Nolasco, presentador, pero no conocemos nada de Alejandro Nolasco, escritor. Y a mí me gustaría que hablaras de la faceta, ese perfil de Alejandro Nolasco, escritor, por favor. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero yo estoy ya retirado de eso, Ángel. No, es broma. Bueno, pues, oye, pues te lo agradezco mucho, pero esto no es un apuro, esto es un favor. Bueno, pues esto está genial. Entonces, mejor para mí. Bueno, pues nada, tengo 4 libros hasta ahora. El último perdón de Dios, Historia de un psicópata mediocre, Misogénesis y Invierno Negro. Y bueno, pues también me sentí un poco identificado porque me he empezado a leer La condición Mittel, que por cierto, otro compromiso para ti. Tienes que hablar porque se presentó, como ya anunciamos en el programa, se presentó el libro de Ángel, La condición Mittel, hace poco. Yo no pude estar, pero mi mente estaba con él, y ahora nos comentará un poco cómo fue. Pero bueno, acabo breve porque no los he traído, porque fíjate que yo ya ni los traigo, que la literatura es un dolor. Bueno, entonces, El último perdón de Dios es el primero, que es un libro de ciencia ficción, podemos decir futurista, pero en el que también hay intrigas
monásticas, la continuación de la Biblia, del Apocalipsis de San Juan, bueno, el Apocalipsis en general, ¿no? Como siempre soy un poco moralista, soy un poco... Me gusta mucho hablar de esos temas, que a veces me paso porque parezco ya un sermonero más que otra cosa, ¿no? El segundo, Misogénesis, es pues, bueno, una novela, digamos, negra, policíaca, ¿no? En el que ocurren unos asesinatos en torno a una sociedad elitista de Harvard, de estudiantes de filosofía, que van a un café que se llama el Kipling, desaparece esta chica, la buscan, tal, bueno. Y bueno, es un dibujo, bueno, pues de la mujer actual, va muy en contra, o sea, muy en contra, muy en esa línea de la crítica que hicimos el otro día a 50 sombras de Grey. Es un poco esa forma de, bueno, de ver las cosas que podemos tener tú y yo, y mucha gente que nos está viendo, pues plasmada en una novela, ¿no? Después el tercero es Historia de un psicópata mediocre, que es, bueno, pues también una novela pues negra, policíaca, con tintes costumbristas, también de la España rural, donde me sumerge un poco en la personalidad del mafioso, de cómo se nace el psicópata, el que es psicótico pero no es psicópata, el que es psicópata pero no tiene remordimiento, es una persona que por arquetipos muy bien definidos. Sí, que por una vez, pues que por cosas de la vida, pues acaba metiendo en cosas de la mafia y crímenes y tal, ¿no? Pues es un psicópata mediocre porque hasta en eso era mediocre, ¿no? Bueno, una persona atormentada y tal. Y está escrita en forma epistolar, son como cartas que él escribe al director de la cárcel en el que está ya con sida muy mal al final de su vida, muriéndose. Y el cuarto es Invierno Negro, que es la recopilación de Inspector Finisterre, también negro y policíaco tal, que es, pues bueno, pues como las aventuras de Sherlock Holmes que salían en The Strand Magazine, pues yo lo sacaba en el diario de Teruel, Inspector Finisterre, que es un inspector de allí, cada domingo pues salía la aventura, ¿no? Cómo se resuelve el caso de pues una aventura, pues yo qué sé, en distintos sitios que allí la gente conoce. Y eso todo lo resumí y tal. Pero Ángel, de verdad, estoy ahora mismo que no escribo mucho, ¿eh? Estoy ahora poco bloqueado. No te he puesto mucho compromiso por lo que veo, de manera que lo intentaré otra vez. Más adelante ya... Más adelante lo intentará. Sí, no, pero sí, porque la verdad es que antes tenía muchas ganas de hablar de esas cosas, pero ahora la verdad es que como que estoy ya un poco pues de vuelta, ¿no? Bueno, España está un poco de vuelta de todo. Perfecto. No, pero Ángel, cuéntanos un poco cómo fue la presentación de la condición... la condición Mittel. Sí. Bueno, pues la presentación en sí fue un acto muy entrañable porque siempre existen buenos amigos, siempre existen personas que te siguen, que creen en ti, que les gusta lo que haces, o aparentemente te siguen, aparentemente creen en ti y aparentemente les gusta lo que haces, pero yo quiero pensar que es de verdad. Que es de verdad. No quiero pensar otra cosa. Y el marco es precioso porque lo hacemos en el salón de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, en Leganitos 10, y muy bien presentado por Emilio Porta, como siempre. Y luego pues tuve también presentó 2 libros míos. Sí, luego tuve la fortuna de contar con un introductor, de embajadores, que fue don Javier Bernabeu, que es uno de los más entusiastas defensores de la saga TIC y que le gustó mucho. Entonces le ofrecí, digo, quiero que tú lo presentes, y estuve encantado. Y lo hizo muy bien, lo hizo fenomenal. Global TIC es un libro de ciencia ficción, en este caso ficción tecnológica y ficción cercana, pero ciencia ficción, en el que se nos revela muchas respuestas para las que no queremos hacer las preguntas. No queremos... tenemos 5 razas dominantes en el planeta Tierra. Qué curioso que las 5 razas originalmente, ahora ya hay mucho reparto, claro, pero originalmente estaban localizadas en 5 puntos distintos y a nadie le choca. Todo el mundo cree que es por evolución. Es muy posible que la evolución haya sido diferente en Hispanoamérica que en Asia. ¿Es posible? Pues la evolución es la evolución. Es curioso que la mayoría de los mamíferos no placentarios residen en Australia. ¿Es curioso? Es curioso, pero qué raro, ¿no? Porque podrían haber evolucionado placentarios o no placentarios en cualquier otro sitio. Los mamíferos no placentarios son los marsupiales, ¿verdad? Los marsupiales parece que es un mamífero de segundo orden porque son diferentes a los placentarios, no tienen pechos, por ejemplo. Una mujer placentaria no tendría pechos. La mujer placentaria tiene una bolsa marsupial como las canguras y las mamas, para que los bebés se alimenten, porque son mamíferos, no lo olvidemos, están dentro de la bolsa marsupial, con lo cual la parte superior carece de esos atributos, ¿no? Que llamamos atributos femeninos. Bueno, pues, ¿y si hubiéramos tenido la visita de personas
no placentarias en el pasado, tanto hombres como mujeres tendrían la misma apariencia, puesto que las formas superiores son iguales. Entonces diríamos que estos mensajeros del exterior, o estos ángeles, son asexuados, no tienen sexo, son iguales hombres o mujeres. Qué curioso, ¿no? Diríamos eso. Nos llamaría mucho la atención. Bueno, pues en GlobalTIC, la condición Mittel, se nos cuenta por qué existe esa condición, cómo nos obliga, cómo nos afecta esa condición, entre otras cosas, a toda la raza humana, como el famoso pecado original que defienden ciertas religiones monoteístas, ¿no? Todos los hombres nacemos libres, pero con un pecado original que no hemos cometido, que han cometido otros en nuestro nombre, pero que nos vincula a nosotros. Bueno, pues de eso va la condición Mittel, y de responder a esas preguntas que nadie se quiere hacer. Ángel, pues muchas gracias. Así que seguimos aquí. Es un placer. Hasta el siguiente la próxima programa. Vez procuraré ponerte en una aprieta. A ver si es verdad. No, es broma, no. Que le tengo miedo, de verdad. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por seguirnos otro día más y nos vemos en el siguiente capítulo de Sentido Literario. Muchas gracias.